sindicato discute con una patronal en un convenio, pues discute para intentar que haya un reparto de las plusvalías del capital que obtiene el empresario. Es decir, tú discutes un convenio, lo que quieres es intentar sacarle, de los beneficios que tiene, sacarle algo para los trabajadores. Del mismo modo que el sindicato sabe eso, sabe también que cuando hablamos de pensiones, lo que estamos hablando es de cómo repartimos el dinero que ahí están poniendo los trabajadores mensualmente con su nómina. O sea, que ahí no estamos disputando plusvalías a nadie. O sea, no estamos disputando de los beneficios al empresario. Ahí estamos diciendo, intentando ver cómo se reparte ese derecho que dice la Constitución, que tenemos todos los españoles, tenemos un derecho a la jubilación, a una pensión de jubilación. Entonces, esa diferencia el sindicato aquí, claro, por otra parte, el sindicato pensaba y decía, si nosotros no entramos a negociar, ¿cómo vamos a ir luego a explicarle a los trabajadores que por no sentarnos a negociar y finalmente llegar a un acuerdo, tienen obligatoriamente la jubilación a los 67? Digo, en el Real Decreto, en el BOE, publicado en el BOE, tiene lo de los 67 años, tiene que cotizar 40 años y tiene, una serie de cosas que ahora después veremos, que era la propuesta del gobierno. Con lo cual, ¿cómo íbamos a ir luego a los trabajadores a decirles que efectivamente, porque nos hemos enrocado de aquella manera, como nos hemos enrocado de aquella manera, nos quedamos metidos en la trinchera porque pensamos que lo vamos a contar de otra manera? Bueno, la reforma laboral estaría, a ver cómo somos capaces de llegar, porque están, como él me ha preguntado antes, por ejemplo, están cobrando el subsidio de mayores de 52 años, están cotizando por la mínima. Gente en la construcción que se queda los últimos años que ya no trabaja. Es decir, si en vez de contarle el periodo para la base de cálculo, desde que el hombre tiene 50 hasta los 65, los 15 años eso, se lo lleva desde que tiene 40 hasta los 65, pues evidentemente le estás cogiendo, igual que a la gente del campo, le estás cogiendo el periodo en el que cotizaba trabajando de verdad. Con lo cual, no quiere decir que porque se amplíe, lo que quiero decir con esto es que no quiere decir que porque se amplíe el periodo de años para calcular la pensión, significa que va a bajar la pensión. Hay gente que le beneficia ese incremento de años. Hay otra gente que le va a ser igual, o sea, gente que más o menos tiene una actividad siempre continuada, en empresas grandes o en empresas que más o menos no han dejado de trabajar y que su convenio ha ido subiendo en función del IPC, más o menos el IPC va un poquito el IPC, pues la escala en la base de cotización ha ido subiendo gradualmente, con lo cual le da lo mismo 15 años que le da lo mismo 25 para calcular. Y la gente que tiene unos salarios altos, pues su pensión se va a ver mermada entre el 8 y el 10%. ¿Os acordáis que hicimos hace ya 2 o 3 años o más? Hicimos una asamblea donde ya se había firmado un acuerdo de integración que debía empezar a partir del 1 de enero del 2009 y con otras muchísimas cosas, total incumplimiento de este convenio, de este gobierno en ese sentido. Pues bien, una de las cosas que dijo Comisiones cuando empezó a hablar del tema de pensiones, pues efectivamente era que esto había que arreglar. Esto al final va a significar pues, que la media de las pensiones de los hombres y mujeres del campo, de una forma gradual, se va a ir aproximando cada vez más a la media de las pensiones del régimen general. Eso no quiere decir que las personas que ahora tengan 58, 60 años vayan a cobrar la media, eso es mentira, eso no, quien diga eso es mentira, no la van a cobrar. Tenemos que tener en cuenta que en las pensiones del REAS
en la mayoría de los pensionistas de REA hay que complementarle con el complemento mínimo, que se llama, porque no llegan a la pensión mínima. O sea, como la base de cotización que había en el REA siempre ha estado topada y siempre ha sido muy baja, pues no llegan a la base mínima, o sea, a la pensión mínima. Con lo cual había que ponerle los complementos a mínimo para que tenga pues, una pensión que sigue siendo una miseria, pero imaginaros sin esos complementos a mínimo. Pues bien, como ahora la base de cotización por la que van a cotizar los hombres y mujeres del campo sube de forma considerable, pues claro, en función de que vayan pasando años, lo primero que tienen que cubrir es ese tramo que se paga con complemento a mínimo. Y eso necesita unos años de cotización. Una vez que pasen esos años, que ya ha superado el umbral de lo que se ponía como complemento de mínimo, pues a partir de ahí ya se va subiendo la pensión. ¿Quién se va a ver beneficiado? Pues la gente que ande ahora de 42, 45 años de edad, que el sellito pues, costaría entonces en torno a 180 o 200 euros todos los meses. Por eso se cotiza por la base de cotización que haya en ese momento en los grupos de cotización 7. Pero se sigue, o sea, se va a poder seguir pagando el sellito para seguir cotizando en los periodos de actividad. Si no, todo el mundo sabemos que en la mayoría de los pueblos pues, no había posibilidad de que se llegase a la pensión. Con este acuerdo también de integración del REA, los trabajadores del campo van a tener derecho a la jubilación anticipada. Antes no lo tenían, antes solo podían tener jubilación anticipada la gente del régimen general. Ahora los trabajadores van a tener derecho a jubilación anticipada. ¿Qué requisitos son para poder llegar a este hecho? Pues que tener 30 años cotizados, cuando se tenga 61 años, tener 30 años cotizados como mínimo. Tendrán los coeficientes reductores, eso siempre hay que saberlo. Cuando uno se jubila anticipadamente están los coeficientes reductores. Pero con 30 años cotizados te vas a poder jubilar anticipadamente si quieres. Si en los últimos 10 años atrás tienes 6 años de actividad. Si tienes 6 años trabajados realmente en los últimos 10 y tienes 30 años cotizados, cuando tienes 61 años te puedes jubilar anticipadamente para los fijos. Bueno, y muchos fijos, claro, este acuerdo no se ha hecho solo para Andalucía, evidentemente, pero hay, imaginaros en Murcia, en la Comunidad Valenciana, en montones de sitios. En Andalucía entre Andalucía y Extremadura tiene más o menos el 57-58% del REA que hay en todo el país, pero bueno, es un avance también, que antes un trabajador del campo no se podía jubilar principalmente y ahora sí, evidentemente cumpliendo esos ayudas familiares, ¿no? En el régimen general. Pues con este acuerdo, pues sí tiene derecho, lo mismo que la gente del régimen general, a poder tener esa ayuda familiar. Hay otro tema muy importante que es la cotización a cargo del empresario en cualquier incapacidad. Es decir, cuando un hombre o una mujer del campo tenía un caso estaba trabajando y tenía un caso de enfermedad, o cogía un permiso de paternidad, o cogía un permiso de no sé qué, pues el empresario dejaba de cotizar por él. Pues ahora, mientras le dura a esa persona la enfermedad, pues tiene el empresario la obligación de seguir cotizando por él exactamente igual que si fuese un accidente de trabajo, tiene que cotizar exactamente igual que si tuviese trabajo. Toda la actualidad en palmadelrio.info.